Ya vimos El Conjuro 4, la película de terror más taquillera en su estreno en la historia. Hoy vamos a analizarla en comparación con el caso real de los Smurl. Primero, una parte sin spoilers, para quienes aún no la han visto. Y luego, un análisis con spoilers donde contrastaremos la ficción con la aterradora realidad. Tengan en cuenta que algunos de los comentarios vienen de mi opinión personal, y los invito a ver la película si no la han visto o dejar sus apreciaciones en los comentarios. Les habla Kael Arcam. En este video vamos a dividir el análisis en dos partes muy distintas. La primera, más corta y ligera, será sin spoilers, pensada para quienes aún no han visto la película. Aquí daremos una mirada general, qué sensaciones transmite, qué tipo de terror maneja y qué lugar ocupa dentro de la saga del Conjuro. No entraremos en detalles de la trama para no arruinarte la experiencia, pero sí hablaremos de lo que puedes esperar al entrar a la sala de cine. Luego pasaremos a la segunda parte, donde sí nos meteremos de lleno con los spoilers. Allí analizaremos a fondo las diferencias entre lo que ocurrió en la vida real con el caso Smurl y la versión que nos presenta Hollywood en El Conjuro 4. Exploraremos cómo se transformó la historia, qué se inventó para la ficción y qué tanto se aleja la película de los hechos documentados. Así que, si aún no lo has visto, puedes quedarte con la primera parte y regresar después para el análisis completo. Y si ya la viste, o simplemente no temes a los spoilers, quédate hasta el final, porque vamos a abrir en detalle este expediente ignoto y compararlo con la realidad. Cuéntame en los comentarios, ¿ya viste la película? ¿Qué te pareció? ¿Aún la tienes pendiente? Y si todavía no la has visto, dime qué expectativas tienes. Y no olvides suscribirte para próximos expedientes. Vamos con la parte sin spoilers. En el año 74, la familia Smurl se mudó a un modesto dúplex en West Piston, Pensilvania. Lo que parecía un nuevo comienzo se convirtió en una pesadilla que, según ellos, duró más de una década. Sombras, ruidos imposibles, olores pestilentes y ataques físicos formaron parte de su tormento. El caso llamó la atención de Ed y Lorraine Warren, los famosos demonólogos, pero lo más inquietante fue que nunca lograron resolver. Ese detalle convirtió al expediente Smurl en uno de los más perturbadores de toda su carrera, y es justamente la inspiración del Conjuro 4. Aspectos positivos. Entretenida y con buen ritmo, a pesar de durar casi 2 horas, mantiene la atención del espectador gracias a un montaje dinámico y varias secuencias bien logradas de tensión. Momentos de tensión efectivos. Incluye un par de jumpscares bien colocados y escenas con atmósfera inquietante que cumplen con lo que se espera de una película de esta saga. Carga emocional. Más allá del terror, hay una fuerte apuesta por mostrar a los Warren desde un ángulo sentimental, dándole a la cinta un aire de despedida, tanto para los personajes como para los actores que los han interpretado durante más de una década. Cumple como cierre de saga. No es la entrega más terrorífica, pero sí logra cerrar el círculo de manera coherente, reforzando la imagen de los Warren como la pareja heroica capaz de enfrentar lo imposible. Y por último, redondea muchas temáticas y enfrentamientos que vimos en entregas anteriores. Ahora, aspectos no tan positivos. No es demasiado aterradora, aunque mantiene la atención, no alcanza la intensidad de la primera entrega en cuanto a horror puro. Potencial desaprovechado. El caso Smurl es uno de los expedientes más oscuros y perturbadores de los Warren, pero la película lo diluye en favor de una historia más comercial y accesible. Adicionalmente, el final tiene un tono muy positivo e incluso alegre, comparado con el final desesperanzador del caso real. Comparación inevitable con la primera película. Muchos espectadores, como yo, sentirán que la primera sigue siendo la más sólida, tanto en terror como en narrativa. Como conclusión de la parte sin spoilers, la cuarta entrega de la saga del Conjuro es una película muy entretenida, pensada muy bien al público que va dirigida. Quienes quieren asistir al cine con sus amigos, pareja y quieren pasar un rato entretenido, con un par de buenos sustos y llevarse una experiencia satisfactoria a final de cuentas. En esta primera parte no revelaremos nada de la trama, solo puedo adelantarte algo. El Conjuro 4 mezcla realidad y ficción, transformando el caso Smurl en una historia más digerible para el cine.
Lo verdaderamente interesante es lo que veremos enseguida, cuando comparamos los hechos reales con lo que Hollywood decidió contarnos. Vamos con la segunda parte, con spoilers, un análisis, una comparativa de la realidad versus la ficción. Iniciamos la parte con spoilers, quedan advertidos. El prólogo del espejo. La película inicia con un prólogo ambientado en 1964. Allí se nos presenta un caso en que los Warren deben enfrentarse a un demonio atrapado en un espejo maldito. Ese espejo termina siendo el hilo conductor de toda la historia. Si te quedaste después de los créditos, se revela que este objeto es parte de la colección de artefactos de los Warren, y que el mismo se usaba para contactar con los muertos. En esta parte también tenemos una escena muy emotiva de Ed y Lorraine en el hospital, rezando por su hija quien casi muere por culpa del demonio del espejo. Punto interesante es que Judy tuvo esta experiencia cercana a la muerte de la que se salvó milagrosamente. Luego se revela que su futuro esposo también tuvo una experiencia cercana a la muerte y que igual se salvó de forma milagrosa. La mudanza de los Smurl. Más adelante, la trama se traslada a 1986, cuando la familia Smurl ya está instalada en su casa. En la película, los fenómenos paranormales comienzan justo después de que los abuelos compran ese mismo espejo como regalo de confirmación para una de las hijas. Desde entonces, el espejo actúa como catalizador de todos los sucesos sobrenaturales que atormentan a la familia. Aquí conviene hacer una aclaración importante. En la historia real de los Smurl, el espejo no existe como elemento central. Ellos llegaron a esa casa porque, tras el paso del huracán Agnes, muchas familias se habían quedado sin hogar, y esta vivienda fue una de las soluciones habitacionales disponibles. No hubo nunca un espejo maldito en el expediente real. Los fantasmas. A lo largo de la cinta aparecen fantasmas creados únicamente para la película. Un granjero que acabó con su esposa y a su suegra, y luego se autoacabó, y que terminan siendo manipulados por el demonio del espejo. La realidad fue distinta. Según Lorraine, los espíritus que habitaban la casa eran 3: una niña, una anciana y un hombre, además de la presencia demoníaca que parecía manipularlos para dañar a la familia Smurl. Los Warren y su hija. En la película, el objetivo final de esta entidad no es únicamente atormentar a los Smurl, sino también acabar con la hija de los Warren, retomando el vínculo desde que Lorraine dio a luz a Judy. Este giro es completamente ficticio, parece tener 2 funciones narrativas. Primero, dar a los Warren un rol más épico en la trama, ya que en la película insisten en que estaban retirados y necesitaban un motivo fuerte para volver a involucrarse. Y segundo, introducir la idea de que la hija de los Warren también posee habilidades psíquicas, perfilándose como la sucesora de Lorraine. Nada de esto tiene base en la realidad. La cinta también dedica tiempo a mostrar un lado más íntimo de los Warren, la vida familiar, la relación con su hija, e incluso un romance que parece abrir camino a futuros protagonistas de la saga. La hija, que al final abraza sus poderes, se convierte en el relevo espiritual de su madre, mientras que su novio, presentado como ex policía en un rol similar al pasado militar de Ed, se perfila como un nuevo compañero de batallas. Es un movimiento claro para preparar al público para nuevas historias. Escenas perturbadoras. En cuanto al terror, la película ofrece varios jumpscares y secuencias tensas muy buenas. Una escena especialmente perturbadora es la aparición de Annabelle en una visión de Judy. Recordemos que el argumento central de Annabelle vuelve a casa es la batalla de una Judy aún muy pequeña versus la muñeca Annabelle. Lo que no me termina de cuadrar es que en El Conjuro 4 en ningún momento Annabelle es liberada, a diferencia de Annabelle 3. Supongo que el demonio del espejo potenció a Annabelle. Este momento también nos funciona como ejemplo de los poderes de Judy. La otra escena donde se llega a un clímax de horror muy interesante es precisamente la escena de los espejos, donde Judy se prueba su vestido de novia y no se da cuenta que no es la señora de la tienda quien se ha metido debajo de su vestido. Bastante perturbador. Cuéntame cuál fue tu escena favorita. El clímax hollywoodense.
El clímax de la historia se centra en la batalla contra el espejo, o más bien, el demonio dentro del espejo. En una secuencia final muy hollywoodense, los Warren y su hija se enfrentan al demonio hasta destruirlo definitivamente. Esta resolución se me hace que tiene un tono bastante fantástico, y se asemeja más a una pelea de superhéroes contra el mal que a un caso paranormal. Nuevamente, nada que ver con lo que ocurrió en la vida real. En la realidad, los Warren reconocieron que no pudieron expulsar la presencia de la casa de los Smurf. Finalmente, la familia se mudó de West Pittston y la siguiente familia que habitó la casa nunca reportó fenómenos paranormales. El cierre emotivo. Por último, la conclusión de la película. Transmite un mensaje optimista. El caso se resuelve con éxito, los Warren son retratados otra vez como los héroes perfectos y la familia ejemplar que vence al mal. La historia cierra en un tono positivo, contradiciendo los hechos en el caso real. Como detalle final, la película incluye una escena especial en la boda de la hija de los Warren, donde aparecen los protagonistas de las entregas anteriores. Un guiño nostálgico y emotivo que sirve para cerrar la saga con un aire de despedida y homenaje, tanto para los personajes como para los actores que los interpretaron por más de una década. Me recordó mucho la escena del funeral de Tony Stark en Avengers Endgame. ¿Qué les pareció esta escena? Conclusiones. En la vida real, la familia Smurl reportó fenómenos paranormales durante más de una década. Olores insoportables, apariciones extrañas, ataques físicos e incluso agresiones sexuales por parte de entidades invisibles. La iglesia evitó involucrarse directamente durante mucho tiempo, y aunque Ed y Lorraine Warren intentaron ayudar en varias ocasiones, nunca lograron expulsar por completo a la presencia. De hecho, este se convirtió en uno de los pocos casos que los Warren no pudieron resolver, lo que añade aún más misterio y peso al mito del expediente Smurl. La película, en contraste, simplifica todo el relato al introducir un espejo maldito, fantasmas creados para la ficción y un final donde los Warren triunfan una vez más. El contraste es evidente. Mientras el caso real terminó sin respuestas claras y con una familia marcada por la incertidumbre, Hollywood necesitaba un cierre contundente y heroico. Funciona como entretenimiento, sí, pero la etiqueta de basada en hechos reales está ahí más como un recurso de mercadeo que como un reflejo fiel de la historia. Sabemos que esta es la norma en las películas del Conjuro, pero siento que se perdió la oportunidad de contar una historia mucho más potente y aterradora. Muchos de los elementos más perturbadores del caso real fueron suavizados o ignorados para dar más protagonismo a los Warren y restar importancia al verdadero sufrimiento de los Smurf. Para ti, ¿qué es más aterrador? ¿Una película que te ofrece un final tranquilizador o una historia real donde los demonios nunca se fueron?